Bienvenidos a todos nuestros hermanos y amigos que nos visitan incluso esta noche. Es un gusto poder compartir con ustedes una celebración de alabanza, de adoración, de acción de gracia a nuestro único Dios vivo y verdadero, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le invito también que podamos hacer lo que dice esta canción, reposar en Él. Sé que no es fácil vivir en este tiempo. Nunca ha sido fácil vivir en este mundo. Todos los siglos han manifestado distintas adversidades. Pero pareciera que el ritmo de vida está llevando a acelerar el estado de aflicción de la persona. En esta noche quiero pedir permiso al Señor para utilizar su palabra y transmitirla, y a través de ella que el Señor nos ministre por medio de su Espíritu Santo, porque todos somos necesitados del Señor. Amén. Todos necesitamos de la obra de nuestro Señor Jesucristo manifestada en gobierno en nuestras vidas. Así que voy a pedirle al Padre que me dé permiso de poder hablar en nombre suyo. Padre, te doy gracias por la palabra. Gracias porque tú has traído, Señor, tu revelación a través de la inspiración, y hoy te pedimos nosotros la iluminación para entenderla. Ayúdanos a aplicar cada palabra en nuestras vidas, ya que toda la Escritura da testimonio de Jesucristo nuestro Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que por las poderosas armas de tu milicia, que son de tu Espíritu, derribes por medio de tu Espíritu Santo todo argumento, todo pensamiento y todo altivez que se haya levantado en nuestra manera de pensar, y todo pensamiento contrario a tu verdad y a tu palabra sea llevado cautivo por la obediencia de Jesucristo nuestro Señor. Bendice a aquellos a quien tú has traído en esta noche, Padre, para que reciban la palabra de edificación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me gustaría que me acompañen, para los que tienen Biblias, al segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 25. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 25. ¿A cuántos de los que están presentes aquí en esta noche le gustan que otra persona hable bien de usted? ¿Nada más que a nosotros tres? ¿A cuántos les gustan que los demás hablen bien de usted? A ver, levante las manos. Ajá. ¿Y a cuántos no les gusta que hablen mal de usted? Levante la mano. Ajá. Creo que es parejo, ¿no? Si hiciese la pregunta, ¿a cuántos le gustan que hablen mal de usted? Comprendo. No somos, mejor dicho, no toleramos cuando la opinión es contraria a lo que nosotros pensamos. Qué bueno es saber que tenemos un Dios que califica. Y la calificación que hace nuestro Dios no siempre es la que nosotros esperábamos o creíamos, puesto que Dios es justo, objetivo totalmente y ve las cosas de otra manera. El versículo 25 veo una calificación que está escrita en el libro de los Reyes y que es expresada tanto en el libro de las Crónicas de los Reyes como en el libro de los Reyes. Y veo una calificación que no sé si a usted le gustaría que de usted se diga así: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¿A cuánto le gustaría que este texto sea aplicable al testimonio de su vida? ¿Le gustaría que esto se escriba de usted? ¿Sí? Muy bien. ¿Quién es este rey que dice la Escritura? Ya el solo hecho de estar acá en la Escritura
resalta de que algo hizo o algo permaneció vigente por lo que hizo hasta el día de hoy, narrado y expresado nada más y nada menos que en las Escrituras, en la Biblia. Este es el rey Josías. ¿Cuántos conocen la historia del rey Josías? Muy bien, vamos a hacer hoy una introducción y un repaso de un hombre de la tierra que vivió y que hizo algo verdaderamente importante, puesto que se resalta que el día que él se convirtió, lo hizo de todo corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas. Es muy parecido a lo que Jesús estaba revelando como un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. La vida de una persona que se convierte verdaderamente en Jesucristo es una persona que no tiene medias tintas, que no está entre vuelta y vuelta. Es todo o es nada. Y vamos a ver por qué resalta que no hubo ni habrá otro rey como el rey Josías. Lo primero que quiero resaltar es que Josías es un rey, o fue un rey de Israel, que manifestó algo muy curioso, que se podría decir que es lo que todo cristiano o toda persona que en verdad se ha convertido o busca una verdadera conversión, deberíamos ver por qué Dios engrandece la vida de este rey por la actitud que él tuvo. Primero tenemos que ver nosotros en el capítulo 21 del segundo libro de Reyes, de dónde viene el problema. Después de la muerte del rey Ezequías, reinó en su lugar otro rey llamado Manasés. Dice capítulo 21, versículo 1, dice, 12 años, ¿cuántos años tenía Manasés? 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Fíjese que ya nos llama la atención ver que un rey a los 12 años de edad comience a reinar en un reino. Pero ¿qué podemos ver nosotros de esto? Podríamos atribuir que por la poca edad o la inexperiencia hizo lo siguiente. Dice, 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Y el nombre de su madre fue Epsiba. E hizo ¿qué cosa? Lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de ellos, de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. ¿Qué hizo Manasés? Después que su padre había traído una reforma, una restauración, Manasés volvió a levantar los altares paganos y volvió a contaminar con todo tipo de mal al pueblo de Israel. Esto es un principio de gobierno. Lo que es la cabeza será todo el pueblo. Lo que es un padre de familia será toda la familia. Es un principio de gobierno. Y esto es un principio establecido incluso por el salmista cuando dice, qué bueno es habitar los hermanos juntos, dice, ¿no? Pero es comparado como el buen aceite que se derrama sobre la cabeza del sacerdote y pasa por sus barbas y llega hasta el borde de la vestidura. Está haciendo referencia a un principio de gobierno que todo lo que viene por la cabeza llega a todos. Entonces, encontramos acá que el rey Manasés, siendo él un rey que pervirtió todas las cosas y reinó, ¿cuántos años dijimos que reinó? 55 años. Es suficiente como para pervertir toda una nación. Acá en Argentina hemos tenido una presidencia de 10 años de corrupción y hasta el día de hoy no podemos erradicarla, ¿no es cierto? O sea, es suficiente con ciertos años de perversión y de corrupción como para hacer que toda una nación se derrumbe y que se termine aniquilando los conceptos de santidad que Dios reclamaba. Este rey Manasés, dice el versículo 6, y pasó a su hijo por fuego
y se dio a observar los tiempos y fue, ¿qué cosa? Agorero. Instituyó encantadores y adivinos y multiplicó así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Muy bien, le dejo todo el capítulo 21 para que usted vea todas las abominaciones que hizo Manasés. Es suficiente para que la maldad o la iniquidad establecida por 55 años trajera influencia muy fuerte sobre los herederos, ¿sí? A continuación del capítulo 21, en la parte final, dice el versículo 19, Manasés murió después, ¿sí? Acá vemos nosotros el versículo 16, que derramó mucha sangre inocente, fue realmente una persona abominable. Dice el versículo 18, y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa. Dice en el huerto de Usa, reinó en su lugar, ¿quién? Amón. Amón, su hijo. Muy bien. ¿Qué herencia puede haber traído alguien después de 55 años de perversión, de un padre perverso? ¿Qué herencia puede haber traído? Peor, ¿sí? Noten ustedes que muchos de los cristianos que han sido convertidos por Jesucristo le cuesta mucho enfrentar a su propia familia, porque por lo general muchas familias son de características de herencias perversas, inicuas, de ocultismo, de estafas, de promiscuidad sexual, de abusos, de violaciones, de alcoholismo, de maltratos, de violencias físicas, psicológicas. Muchas de estas cosas que estoy nombrando predominan en el seno del hogar de muchas familias. Padres que vienen con una línea de iniquidad que no es otra cosa más que darse cuenta que eso ha contaminado a muchas personas. Pero cuando Dios trae a arrepentimiento a una persona de alguna familia que tiene estas características, a esa persona que se ha convertido le cuesta muchísimo, a pesar de que ama a Dios y aún ama a su familia, pero le cuesta muchísimo porque el choque es permanentemente contra la familia, ¿sí o no? Muy bien, dice que acá murió este rey perverso y quedó en su lugar su hijo llamado Amón. Fíjese el versículo 19. ¿Cuántos años tenía su hijo cuando comenzó a reinar? 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó ¿cuántos años? 2 años nada más. ¿Por qué reinó tan poco un hombre tan perverso? Dice el versículo 19, el nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús de Jobba. Versículo 20, ¿qué hizo este rey Amón? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué se puede esperar? Nada, igual, lo mismo que su padre, podríamos decir. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos que en su padre anduvo. ¿Por qué hizo lo malo? Porque él continuó, escuche, prolongó la iniquidad que su padre traía. ¿Me van siguiendo? Quiero que preste atención porque estamos entendiendo la palabra en introducción. Muchas personas no saben por qué viven como viven y por qué toda la miseria, las consecuencias de sus fracasos y por qué todo es tan igual, idéntico a patrones de conductas de antepasados. ¿Por qué sucede? Porque se sigue el mismo patrón, se sigue haciendo las mismas cosas. Acá, si no interviene la persona de Jesucristo, ninguna persona puede cambiar el destino de la misma corrupción, porque la iniquidad se hereda. Eso lo dijo la misma palabra de Dios cuando dio los mandamientos, los 10 mandamientos por Moisés, en el capítulo 20 de Éxodo, cuando dice que Dios visita la iniquidad de los padres hacia los hijos y los hijos de sus hijos hasta una 4ª generación. La iniquidad es algo que se manifiesta en herencia a causa de la naturaleza de pecado que todos traemos. Y vemos nosotros que esto no era un cuadro ajeno, sino que se trataba de que teníamos un rey que reinó 55 años y corrompió todo, absolutamente todo lo que era invocar el nombre del Señor. Se habían dejado de hacer sacrificio a Dios. Dentro del templo se había profanado poniendo imágenes paganas de festividades y dioses falsos.
se prostituía, se buscaba todo tipo de promiscuidad sexual, y lo peor de todo es que se blasfemaba el nombre del Señor utilizando la casa de Dios para todo esto. Este rey murió y continuó su hijo Amón, que dice que hizo lo mismo, anduvo por los mismos caminos que anduvo su padre, pero dice el versículo 21, y sirvió los ídolos de los cuales había servido su padre y los adoró, la misma perversión. Quiero que piensen ustedes que si el rey anterior había hecho todo esto y el sucesor continuaba con esto, todo un pueblo estaba pervertido. Todo un pueblo estaba ignorante de las cosas de Dios. Solamente había maldad e iniquidad, y lo que la Biblia resalta es que la ira de Dios cada vez se encendía más. Ahora dice el versículo 23 que sucedió algo. ¿Por qué reinó solamente 2 años Amón? Dice, y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron, ¿a quién? Al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Había unos siervos que se levantaron y mataron al rey. No dice la Biblia por qué mataron al rey, pero lo que sí dice es que hubo una reacción de todo el pueblo, que ahí está, estos son los que mataron a nuestro rey, y fueron y lo mataron a ellos también. ¿Será que un detalle así se le escapó a Dios? ¿Será que Dios estaba ajeno del problema que estaba viviendo todo el pueblo? Tráigalo a este pensamiento en usted, que puede estar pasando momentos de dificultad o de tormenta. ¿Será que Dios está ajeno a lo que usted está viviendo? ¿Será que Dios no tiene en cuenta? ¿Se habrá olvidado de usted? ¿O algo estará pasando de que usted sigue con este sufrimiento? ¿Por qué será que la iniquidad pareciera que nunca fue resuelta en su vida y sigue la misma herencia? Prestemos atención, hermanos, que tenemos un Dios soberano y un Dios que establece todas las cosas con autoridad y gobierno. Y dice la Escritura que se habían levantado y habían matado a todos los que habían atacado al rey Amón. Por eso dice, mira lo que sucedió. Y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar, ¿a quién? A Josías. Mire ustedes, ellos dijeron, vamos, matemos a estos que se levantaron contra Amón. Los mataron, y ellos mismos perversos, ellos mismos que estaban idolatrando a sus reyes paganos, a sus reyes totalmente promiscuos en todas las cosas, pusieron al otro heredero. ¿A quién pusieron a reinar? A Josías. Detengámonos allí. ¿No le nota esto como una especie de golpe de estado, que fue un atentado contra el rey, una revuelta, ¿no? Inmediatamente los principales del reino seguramente se pusieron a ver qué hacemos, y agarraron y pusieron aquí a Josías. Cualquier ciudadano de un rey diría, pero están locos. ¿Cómo van a poner a ese que reine? ¿Cuántos años tenía Josías? Los que conocen la historia saben que Josías tenía 8 años de edad. Así dice la Escritura. ¿Cuántos estarían en un reino donde el rey tiene 8 años y ya viene el abuelo corrupto, el padre corrupto, el hermano corrupto? ¿Qué puede hacer un niño de 8 años? Esto era ni más ni menos la descalificación que cualquiera en tu propia casa hace con cualquiera de ustedes que se ha convertido a Jesucristo. Te ningunean, te dice, no vas a hacer nada, vos no podés gobernar nuestra casa, no podés traer un consejo. Si vos eras el peor de todo, cada vez que hay una descalificación es una oportunidad. Ahora, qué tremendo error que pasó acá, ¿no? Qué suceso tan extraño. Mataron al rey Amón, duró solamente 2 años de iniquidad, 2 años de perversión, y le sumamos a los 55 años de su padre, ¿cuántos años de perversión había en el pueblo ya? 57 años, y ponen a gobernar a un niñito de 8 años. ¿Qué panorama tenemos acá? Es como que la economía, porque un reino está constituido por leyes, por constituciones, por economías, por tratos civiles, sociales, por negocios. Fíjese usted que acá encontramos algo que tiene que ver Dios acá.
No es posible que esto sea algo que suceda por la casualidad. Dice el capítulo 22, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. ¿Cuántos años tenía? 8 años. Y reinó en Jerusalén, ¿cuántos años? 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Bocat. ¿Qué hizo Josías con 8 años? A ver. ¿Cómo dice? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de ¿quién? David, su padre. ¿Cómo que no era hijo de... ¿Cómo? Hijo de David, su padre. Pero si él era heredero de Manasés. Dios nunca te va a llamar hijo de alguien perverso. Cuando alguien hace lo bueno ante los ojos de Dios, no es otra cosa más porque es un heredero, un hijo de Dios. Y te pone en la línea de la realeza. Y Josías fue el último rey del linaje de David antes del exilio, antes que vengan las consecuencias de esos 57 años de pecado. Ahora, lo llamativo de todo esto es que todo el pueblo, por querer hacer un bien y venganza de que habían matado al rey Amón, mataron a los siervos que mataron al rey Amón y en su lugar pusieron a Josías pensando que iban a seguir de fiesta, ¿no? Y sin embargo Josías, de 8 años, que comenzó a reinar, comenzó a marcar una diferencia y las consecuencias de todo el pueblo no se iban a imaginar lo que iba a suceder. Es una necesidad de vivir una verdadera reforma en la vida de una persona porque debe haber una restauración integral. Pero ¿saben qué me llamó la atención poderosamente? La exactitud de los planes de Dios. Diga conmigo, tenemos un Dios perfecto. Por favor, diga conmigo, Dios no se equivoca jamás. ¿Sabe por qué? Porque 300 años antes que Josías comenzase a reinar, un profeta que nadie dio el nombre, profetizó que iba a llegar un rey que iba a poner las cosas en su lugar. Veamos por favor, Primera de Reyes capítulo 13. Después volvemos aquí. Primera de Reyes capítulo 13. Y se va a dar cuenta de que tenemos un Dios de consejo, tenemos un Dios de sabiduría, un Dios que preordenó todas las cosas desde la eternidad. Y nadie puede detener a un Dios que determina las cosas desde la eternidad. Amén. Él usa todo lo que sea necesario para que su propósito se cumpla. ¿Qué dice Primera de Reyes capítulo 13 versículo 1? He aquí que un varón de Dios, no dice el nombre, Dios cuando quiere ocultar oculta, dice, por palabra de Jehová vino a Judá a Betel y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, esto cronológicamente son 300 años antes de la llegada de Josías, sucedió lo siguiente. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, comenzó a profetizar. Él estaba viendo algo que debía ser corregido. Dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David, acá recién hemos leído que es descendiente de David, a la casa de David nacerá un hijo llamado ¿cómo? ¿Cómo se llama ese hijo? Josías. 300 años antes, un profeta que nadie sabe quién es, dijo, nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que quemaron sobre ti incienso y sobre ti quemaron huesos de hombres. ¿Sabe qué estaba diciendo este profeta? Le decía al altar, altar, altar. Se profanó tu altar, se quemaron, se ofrecieron sacrificios humanos, ¿sabía usted allí? Se hicieron abominaciones. Dice, altar, 300 años antes, altar. Va a nacer un hijo de David, cuyo nombre será Josías. Él
Él va a levantar holocaustos para el Señor verdadero. Sí, allí donde quemaron huesos de hombre. Allí donde sacrificaron humanos. ¿Cómo será la perversión? ¿Hay algo más perverso que esto? No. Y fíjense ustedes, volviendo al libro 22, capítulo 22 del segundo de Samuel, empezamos a ver qué importante es la actitud de alguien que había sido determinado, elegido por Dios para cumplir un propósito. Esto deberíamos entender nosotros, hermanos, que cada uno de nosotros que fuimos escogidos por Dios es para cumplir su propósito. Y debemos vivir siempre atentos, comenzando por restaurar su vida, por santificar el altar familiar, hacer que su vida, su templo, el naos de Dios, usted es el templo del Espíritu Santo, no sea profanado, sino que sea santificado, que sea purificado permanentemente. Volvemos al capítulo 22 de Segundo Reyes y vemos acá el reinado de Josías y hace referencia de que él anduvo en todos los caminos de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y dice el versículo 3, a los 18 años el rey Josías envió al rey Safán, hijo de Azalías, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído de la casa y que han recogido los porteros, del pueblo, los guardianes de la puerta, y que los pongan en las manos de los que hacen la obra, que tienen a cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. ¿Qué hizo Josías a los 18 años? Dijo, bueno, vamos a reunir el dinero y esa casa que estaba olvidada, sepultada, que estaba profanada, que se estaba cayendo en pedazos, vamos a comenzar ¿a qué? A reconstruirla. ¿Sabe cómo es la vida de un cristiano que pierde la comunión con el Señor? ¿Sabe cómo es la vida de un cristiano que pierde la comunión con la iglesia, con sus hermanos? ¿Sabe cómo es la vida de un cristiano que pierde la identidad de un hijo de Dios y se muestra más como un hijo del diablo en el mundo? Es una vida destruida, es una vida desgastada, agrietada, deteriorada, física y espiritualmente. ¿Por qué? Porque todo lo que era el antiguo pacto es figura y sombra de lo que iba a acontecer. Nosotros sabemos que fuimos hechos ahora por el Espíritu, el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Y si en usted no hay una vida consagrada, si en usted no hay una vida rendida al Señor, si en usted no hay una adoración fresca que refresca el ambiente de la casa de Dios por su vida al servicio del Señor, algo está mal. Algo está pasando. Josías comenzó a hacer esta reforma identificando la casa de Dios que estaba profanada, ensuciada, deteriorada y a punto de derribarse. El que hizo, vamos a poner sacrificio. Cada vez que usted vea ofrenda en la Biblia, habla de sacrificio. No de limosna, no de algo que no cuesta, es sacrificio con un bien, con un fin. ¿De qué? De edificar lo que estaba destruido. Cristo es la ofrenda del Padre y Él vino a reedificar. Se destruyó el yerón, el templo de piedra, y edificó el naos, que es el templo eterno que somos nosotros, la iglesia. Amén. Pero vamos a ver un ingrediente más profundo. Ponga su dedito allí. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 34, porque el libro de las Crónicas de los Reyes también habla de todo esto, relatado de otra manera, pero fíjese qué curioso lo que dice Segundo de Crónica, capítulo 34, desde el versículo 1. Presta atención lo que se añade aquí, haciendo referencia a Josías. ¿Ya lo tiene? De 8 años era Josías, vuelve a decir la misma crónica, cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda, tal cual resalta en Reyes. Ahora fíjese lo que dice el versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo como a un muchacho, ¿qué hizo?
comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Acá está la clave. ¿No le suena un salmo de David que decía, de madrugada te buscaré? David era un buscador de Dios. ¿Saben qué le pasa a la iglesia del siglo XXI? ¿Por qué es tan atípica, tan insípida y muchas veces tan apática de las cosas de Dios? Porque no buscan la presencia de Dios. No buscamos el rostro de Dios como deberíamos hacerlo. Estamos limitados solamente al servicio de culto, ya sea domingo, sea sábado, la fecha que el calendario lo dice. Pero ¿cómo no buscar? Y ¿saben la clave? Dice que aún siendo muchacho, esto es para aquellos que son niños, adolescentes, jóvenes, y no importa la edad que tenga, nunca es tarde para dedicarse a buscar. Y buscar a Dios no es porque Dios se esconde. Dios no anda jugando a las escondidas. Él juega a las encontradas. ¿Sí o no? Él dice buscadme, pero Él quiere ser hallado. ¿Sabe de qué determina esa búsqueda? Buscar su palabra, buscar su dirección, buscar su consejo. ¿Cuánto necesitan consejo? Muy bien, Él es consejero. Uno de sus nombres es manifestado en Isaías 9. Él es consejero. ¿Sabes qué? Necesito un consejo y me voy a pedir al peor de mis amigos del barrio, voy a pedir un consejo. Nunca va a esperar un buen consejo de alguien que no tiene la luz de Cristo. Busca un consejo, busca a Jesús, busca al Rey. Puede entrar a su trono directamente, hablar con Él, puede clamarle al Señor. Él oye a sus hijos. Salmo 34, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Más de eso no podemos pedir. Dios está atento permanentemente, sus ojos miran a sus hijos. Cristo intercede a la diestra del Padre. ¿Por quién intercede? Por sus hijos, por los salvados, por los redimidos de la sangre del Cordero. ¿Cómo necesitamos entender esta verdad? ¿Qué hizo Josías? Comenzó a buscar al Dios de David, su padre. ¿Escuchó? Y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de Aserá, de las sepulturas e imágenes fundidas. Relata muy lindo también el libro de Crónicas, sería lindo que usted lo lea también en su casa. Pero ¿qué ingrediente encontramos acá? Para que alguien haga lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios, necesitamos buscar al Señor. Sea sincero con usted mismo. ¿Cuántas veces busca usted a Dios en el día? Como dijo Jesús, que es la única forma de llegar al Padre. Él dijo, nadie viene al Padre, ¿cierto? Sino por mí. ¿Cómo? ¿Yo soy qué? Dijo Jesús. Yo soy el camino. ¿Alguien quiere un camino? Mira, hermanos, estamos en la época donde el ecumenismo está haciendo mucha fuerza, ¿no? Y sabe que el ecumenismo no es otra cosa más que aniquilar la verdad, matar la verdad, o pretende matar la verdad, porque si todos los caminos conducen a la salvación, entonces Cristo ya no es el camino, sino un camino. Si todas las verdades de las religiones llevan a la salvación, entonces Cristo no es la verdad, sino una verdad. ¿Sí o no? Y si todos pueden alcanzar la salvación y la vida por medio de las religiones y los credos y las distintas formaciones, entonces Cristo no es la vida, es una vida. Y tendrían razón algunos sectas que andan diciendo de que en el principio era Dios, el verbo era Dios y el verbo era un Dios. Hermanos, cuando todo es verdad, matamos a la verdad. No es así, hermanos. Buscar a Dios significa buscar en su palabra el consejo del Señor, la verdad del Señor. El Rey tiene leyes, el Rey tiene estatutos, el Rey tiene mandatos. Y no puedo yo decir que soy una persona que quiero hacer la voluntad del Padre y no conozco qué es lo que Él quiere. El apóstol Pablo dice, ¿cómo yo puedo llegar a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿Cómo puedo hacer? Dice, no se conformen a este siglo, no se amolden a este sistema, sino renueven la forma de pensar, sus pensamientos, renuévenlo. Adapten esa manera, esa disciplina, mejor dicho, adopten esa disciplina
¿Qué dice Pablo en Efesios 4:23? Y renovaos el espíritu de su mente. Renueve permanentemente. Examine qué hay en sus pensamientos. Lleve cautivo esos pensamientos que son totalmente contrarios a la verdad de Dios. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu Santo de Dios? Si son guiados por el Espíritu Santo de Dios, Dios se puede equivocar, te va a llevar a fracasar, vas a perder, es imposible. Y si usted sabe el resultado de lo que es ser guiados por Dios, ¿por qué no lo busca? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué razón sigue terco como Balán cuando peleaba con la burra? ¿Conoce la historia? Qué historia que no, a mí me avergüenza leerla, ¿no? Un profeta que había sido seducido por un soborno y Dios le dijo, no vayas. Y cuando vienen con mayor soborno, él vuelve a decir, voy a ver qué me dice Dios, capaz que esta vez puedo. Y Dios, conociendo que su corazón estaba allá, dice, bueno, vete, pero vas a decir lo que yo te mande. Y dice que él iba tan contento arriba de la burra para ir a maldecir nada más y nada menos que al pueblo de Dios, que dice que un ángel se apareció en medio del camino con la espada desenvainada y la burra lo ve. Y el profeta no lo veía, él entra a dar a la burra, dale burra. Y la burra aterrorizada empieza a retroceder y pega la pierna del profeta contra la piedra de la pared. Y lo estaba lastimando. Y le entraba a dar. Y entonces Dios le abre la boca a la burra. Y la burra le dice, pero ¿por qué me pegas tanto? ¿Qué no soy yo tu burra de cachorra? ¿No te he servido desde la niñez? ¿Sabe qué es lo más triste? Que el profeta decía, pero es que 3 veces se pone a discutir con la burra. Una burra veía al ángel, el profeta no. Qué triste, ¿no? Si sabemos que es glorioso obedecer al Señor, si sabemos que es garantizada la bendición obedecer al Señor, ¿por qué insistimos con las cosas que producen pérdida y provocan la ira de Dios? Volvemos al capítulo 22 y vamos a ir avanzando. Le dejo para que usted lea cada cosa que dice en cada versículo del capítulo 22, incluso del 23 del segundo libro de Reyes. Pero lo que podemos ver acá es que cuando dice fueron y empezaron a trabajar, dice el versículo 8, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. Saben que el Pentateuco, el rollo, la ley de Moisés, los 5 libros de Moisés, ¿saben cuáles son los 5 libros del Pentateuco? Muy bien, eso tenía que estar al lado del arca, pero como había pasado de todo, los manuscritos, se habían hecho copias y habían manuscritos originales, habían desaparecido, no lo encontraban. Y algunos creen que las copias, el mismo Manasés en su estado de profanación total había quemado esos libros, esos rollos. Pero dice que mientras estaban ordenando, encontraron ocultos estos rollos, estos libros. Entonces vinieron, fíjese lo que sucede, mire la reacción de Josías. Y presta atención si es la misma reacción de los que hoy son reyes y sacerdotes por la sangre de Jesucristo. Dice la Escritura que cuando dijeron, hemos hallado el libro de la ley, estoy en el versículo 8, de la casa de Jehová, Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó, lo abrió, se dio cuenta que era la Torá, que era el libro de la ley. Viniendo luego el escriba Safán al rey, ¿quién era el rey? Josías. Dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado dice, en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. Y luego el rey dio la orden al sacerdote Hilcías y dice, a Yacán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, el escriba Safán y Asaías,
siervos del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí. ¿Qué es lo que pasó con el rey cuando vio el libro? Él entendió que lo que estaba buscando lo acababa de encontrar en la ley de Dios. Muchos comentaristas dicen que lo que leyó el rey, o lo que leyeron al rey, y él se estremeció y quebró sus vestiduras, y que le entró un terror y dijo: vayan y pregunten a Dios por mí, ¿qué será de mí? Muchos creen que leyó el capítulo 28, 29 y 30 de Deuteronomio, que se los recomiendo que lo lea. Pero el capítulo 28 habla de las bendiciones de la obediencia y las consecuencias, las maldiciones de la desobediencia. Y usted sabe que tiene 14 versículos solamente que hablan de las bendiciones de la obediencia, y desde el versículo 15 hasta el 58, si no me equivoco, habla permanentemente de las consecuencias de la maldición. Y una tras de otra, permanentemente. En el capítulo 29 empieza a mostrarle la necesidad de un cambio, y en el capítulo 30 Dios dice: bueno, escoge qué vas a hacer, esto o esto, defínete ya. Cuando esto leyó el rey, ¿qué se apoderó de él? Temor, convicción de pecado. Yo me pregunto, ¿qué siente usted cuando lee la escritura de Dios? ¿Busca la Biblia para meter palos a los hermanos? Porque hay muchos que lo hacen así y hasta de forma anónima. Muchos lo hacen simplemente para decir ¿cuántos saben? ¿Acaso no han escudriñado la escritura como el espejo de Dios en su vida? ¿Qué dice usted cuando lee una palabra y el Señor te está diciendo: ese eres tú? Qué triste, hermanos. Josías rasgó sus vestiduras. ¿Saben por qué? Porque él había propuesto buscar al Dios de su padre David. Y él estaba buscando, indagando por qué David como rey había tenido tanto éxito. Y había visto lo que había hecho su padre, había visto lo que había hecho Manasés y Amón, y se daba cuenta que eso no quería. Y había 57 años de promiscuidad, 57 años de un pueblo que estaba acostumbrado a la perversidad. Él era un rey que estaba comenzando, pero él sabía que no quería hacer lo mismo que ellos. ¿Qué lo hizo cambiar? Amados, usted puede decir: mi familia no es la que yo quisiera tener. O la conducta, la actitud de muchos de ellos no quisiera tenerla. Pero ¿qué está haciendo usted para cambiarlo? ¿Usted va siguiendo el mismo desenfreno, la misma iniquidad? ¿O usted es una persona que dice: yo a partir de hoy me propongo a estudiar de mi Dios, a conocer, a indagar de mi Dios, a buscarle cada mañana en oración? Pero cuando la palabra trae luz, cuando la palabra cobra vida, ahí es cuando empieza a cambiar. Por eso es que Josías dice: vayan a preguntar, a consultar a Dios, pregúntenle acerca de mí. ¿Qué va a pasar con mi vida? Mira lo que dice rápido el versículo 13. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de estas palabras del libro, de este libro que se ha hallado. Porque grande es, ¿qué cosa? La ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. ¿Por qué? Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Qué reconoció Josías? Que estaban ¿cómo? En peligro. Porque lo único que se había logrado en 57 años era acrecentar más y más la ira de un Dios justo. Todavía hay algunos que le molestan lo que se dice que Dios es un Dios que tiene ira. No, pero si Dios es amor, claro que es amor, pero es justo. Y porque es amor y porque es justo, también odia. ¿Sí o no? Si usted ama a los niños, va a odiar el aborto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Si ama a la familia, va a odiar la separación de la familia. Si usted ama la vida, va a odiar el asesinato, el homicidio.
No se puede tener un doblez. Dios es un Dios que ama, pero ama su justicia y su soberanía. Y Josías se dio cuenta porque la palabra le dio el testimonio. Mientras él no tenga la palabra, nunca iba a saber, iba a seguir buscando, pero nunca iba a saber cuál era el problema. Cuando le dieron la palabra de Dios, cuando él escudriñó la palabra, dijo: ¡ay, Dios! Lo único que hemos hecho es acrecentar la ira de un Dios justo, porque mis padres, porque mi pueblo, porque nadie se detuvo a indagar la palabra del Señor. Nadie se detuvo a ver lo que Dios dice en su palabra. ¿Y saben qué es lo más terrible? Que estando en el año 2012, pleno siglo XXI, la gente no tan solo no lee la palabra de Dios, sino que se le ríe en la cara de Dios. Su conducta es altamente peligrosa porque creen que Dios es un muñeco pegado en una pared con una cruz. Y Dios ha demostrado con toda la Escritura y con toda la creación que es el Altísimo Dios, temible, grande en hazañas y en prodigios. ¿Cuánto necesitamos detenernos? ¿Cuánto necesitamos permitir que el Espíritu de Dios nos traiga esa evaluación para saber quién somos y que el Señor dé su veredicto? Pero ¿cuántas veces nosotros hemos acomodado a Dios como si fuera un juguete en nuestro bolsillo? Acá vemos que Josías tuvo gran temor y él mandó a consultar qué decía Dios de todo esto, porque ¿qué hizo? Reconoció que todo lo que se había hecho era abominable ante los ojos de Dios. Mire la respuesta. Mire la respuesta. Se fueron ellos, ¿no?, a consultar. Ellos fueron. Acá aparece, fíjense ustedes, dice el versículo 15, el 14, ¿no? Aparece una profetisa llamada Hulda, ¿sí? Es la única mención que se hace en toda la Biblia. No se conoce quién más estuvo allí, pero esta profetisa habló de parte de Dios. No es como casos, la Escritura habla en algunos casos como excepciones, no como reglas, ¿sí? Solamente profetisas verdaderamente se encontraron, muy pocas en la Biblia. Pero acá encontramos que esta mujer, quien da su nombre, pero no se sabe quién es, habla de parte de Dios y le dice lo que fueron a buscar ellos. Dice el versículo 15, que ella dijo: así ha dicho Jehová Jehová Dios de Israel, decid al varón que os envió. Así dice Jehová: he aquí que yo traigo sobre este lugar y sobre todos los que en él moran, todo el mal que se halla en este libro que ha leído el rey de Judá. Muy bien, si usted lee capítulo 28 de Deuteronomio, desde el versículo 15 en adelante, y usted le pone vigencia, porque lo tiene, le pone vigencia a ese párrafo de las consecuencias de la desobediencia, hermanos, yo creo que si no es por el Señor, si no es por la misericordia del Señor, no estaríamos ninguno acá. Es muy fuerte, pero dice todos esos males, esas maldiciones, quiere decir, todo eso, ese juicio viene sobre ellos. ¿Por qué? Porque hicieron todo mal, provocaron a Dios. Y dice el versículo 16, 16, la parte final. Todo el mal que se habla en este libro y que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome ira con toda la obra de sus manos, y mi ira se ha encendido contra ese lugar y no se apagará. ¿Sabe que tenemos un Dios celoso? ¿Sabes que tenemos un Dios que no nos quiere compartir con nadie? Muy bien, nosotros no andamos levantando imágenes de Aseras, de Astarot, de Baal, no andamos levantando esas imágenes, ¿no? Pero cualquier cosa que ocupa el primer lugar que le corresponde a Jesucristo y le dedicas tu vida, tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, todo lo que sos, no es otra cosa más que la misma idolatría que la palabra de Dios condena. Y fíjense, hermanos, que dice, me dejaron a mí. ¿Qué recalca Dios que provoca la ira de Dios? Dejar a Dios. Dejar a Dios significa no tener en cuenta a Dios.
Y en Romanos capítulo 1, versículo 18, no lo busque, versículo 28, dice, por cuanto no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. No tener en cuenta a Dios es simplemente querer vivir en una forma totalmente despegada de su ley. Eso se llama amartía o anomía. La palabra amartía es la palabra errar el blanco, porque es el pecado. Yo erro el blanco porque no lo sé, porque no sabía que era pecado, pero cuando la ley apareció ahora sé que es el pecado. Y sé que el pecado es algo que desagrada a Dios y lo hago a propósito, se llama anomía. La palabra significa no, nomos es ley, anomía es vivir sin ley. Yo no me sujeto a la ley de Dios, no me sujeto a nada de lo que Dios diga. Eso es no tener en cuenta a Dios. Pregunta: ¿qué cree usted que hacen muchos los que integran la iglesia cuando fornican, adulteran, mienten, roban, prejuran, maldicen? ¿Qué cree que hacen? ¿No están invadiendo, infringiendo la ley moral de Dios? Dios no ha cambiado, hermanos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por eso preguntémonos, ¿por qué la Biblia dice que no hubo ni habrá otro rey como Josías, que se convirtió de todo corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas? ¿Por qué lo hace a él único en el sentido de la dinastía real? Porque es un modelo para entender la obra de Cristo. Es la tipología de aquel Cristo que también como Josías había sido profetizado 300 años. ¿Cuántos años había sido profetizado que iba a venir el Mesías a poner en orden la profanación y la oscuridad que hay en este mundo? Si Cristo es nuestro Señor, imitemos su fe, andemos como Él anduvo, temamos al Padre, honremos al Padre, adoremos al Padre como el Señor lo demanda. ¿Cuánto dicen amén? Era dura la palabra que estaba diciendo la profeta, ¿no? Háganle saber esto. Pero dice el versículo 18, mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Esto era para el rey. Por cuanto oísteis la palabra del libro. ¿Cómo empieza una conversión? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por cuanto oíste. Hermanos, el vértigo y la velocidad que muchos llevan en esa manera de vivir, ni siquiera tienen un minuto para oír lo que Dios te está hablando. Déjeme decirle que el vértigo y la velocidad lo único que te hace es estrellarte contra una pared y perder la vida. Deténgase, póngale rienda a su alma como un caballo desbocado. Deténgase, párese. Pregunte por la senda antigua, pregunte por la verdad, y empiece a buscar esa senda, empiece a buscar ese camino. Has oído atentamente, Dios tiene en cuenta esto, por cuanto has oído. ¿Saben que no es lo mismo escuchar que oír? No es lo mismo, ¿no? ¿Sabían eso? Por ejemplo, si usted agudiza su oído, puede escuchar un niño, ¿sí? Puede escuchar un auto que pasa, ¿sí? Porque agudiza el oído. Puede escuchar ruidos, pero oír, eso solamente es posible cuando es Dios el que abre tu corazón para que oiga su voz. Así le pasó a esta mujer vendedora de púrpura, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Lidia. Ella adoraba al Señor y estaba escuchando, dice. Escuchaba. Pero Dios le abrió el corazón a Lidia para que esté atenta a lo que Pablo decía, y ahí fue su conversión. ¿Sabe por qué se apoderó el temor, el terror de Josías? Porque él fue a preguntar cuál será el destino de él y de todo el pueblo, porque sabía que habían ofendido a Dios. ¿Sabe cuál fue ese temor? Porque oyó la voz de Dios. La palabra que era una letra se transformó en rema en él. Ese logo, esa letra se transformó en rema. Inmediatamente activó lo que en otros no se le activa nada. Pasó esto en el rey. Pero los otros fueron como mensajeros y voceros, pero a lo mejor no sentían nada.
Esta misma noche pueden haber algunos que estén compungidos por lo que el Señor le está hablando y otros simplemente dicen, ¿a qué hora vamos a comer sándwich en Gigante? Es natural que pase eso. Jesús dijo, vosotros no oís porque no sois de mi redil. No dijo, no sois de mi redil, por eso no oís. No, Él dijo, vosotros no oís porque no sois de mi redil. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Lo entiende? Él escuchó la voz y la profeta de parte de Dios resalta esto. Dice primeramente, por cuanto oísteis la palabra del libro y tu corazón, ¿qué sucedió? Se enterneció. ¿Y cuál fue la evidencia de ese enternecimiento, de ese quebrantamiento por la palabra de Dios? Y te humillaste delante de Jehová. El rey se humilló, quebró, rasgó sus vestimentas, es señal de luto, de dolor. ¿Saben cuántas personas dicen, ha llegado tu palabra? Amén, dicen, pero siguen como pavos reales. No hay humillación. A propósito, Dios no necesita de nosotros. Nosotros sí necesitamos de Él. Usted no eligió a Dios. Jesús dijo en Juan 15:16, yo os elegí a vosotros. Vosotros no me elegisteis a mí. Es lo que estuvimos aprendiendo el miércoles. En un país democrático el pueblo elige al que lo va a gobernar. Pero en un reino el rey elige quién va a vivir en su reino. Hola. Él es el autor. Él ya había dicho 300 años antes que naciese Josías, por voz de un profeta que nadie sabe, dijo, un hijo linaje de David nacerá y su nombre se llamará Josías y él restaurará el sacrificio en el altar, porque todos han profanado, hasta se ha sacrificado inmundicia en ese altar. Aquel a quien yo he determinado lo va a hacer. Curioso, ¿no? Qué casualidad. Le pegó justo Dios. Mire, dijo Josías y ahora se llamó Josías. ¿Será así? No, hermanos. Isaías relata claramente, por tu nombre te hablé. Hijo mío eres tú. Yo te puse nombre, aunque tú no me conocías, yo te conocí. Él te llamó por tu nombre. Y si te llamó, es porque tiene planes y propósitos de tu llamamiento. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Es duro, ¿no? Es duro decir 57 años de herencia familiar de todo tipo de problemas, divorcios, estafas, adulterios, mentiras, trampas, alcohol, violencia, malas palabras en mi casa. Hay cristianos que no pueden comer a la mesa con su familia porque no soportan el estado de insulto que hay. ¿Cuál es la solución? ¿Irse de la casa? ¿Cuál es la solución? ¿Matarlos a todos? No. Escuche la voz del Señor y usted comience a buscar la autoridad del Señor, porque cuando el Señor te respalda en autoridad, usted puede hacer que su casa, su familia, sus hijos, su esposa, todo lo que usted tiene como entorno, empiecen a ver en usted una persona que teme a Dios y que Dios respalda. ¿Cuántos lo creen? Mire lo que dice. Se enterneció tu corazón y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo pronunciaba contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. ¿Hace cuánto que no llora ante la presencia del Señor compungido de corazón, arrepentido? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que usted simplemente está siendo una persona apática? También
yo te he oído, dice Jehová. ¿Sabe qué oyó el Señor? El llanto y clamor. Yo te he oído. Por tanto, de aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Quiere decir que él no iba a vivir esa ira de Dios, sino que él iba a morir como todo rey en plena batalla, honrando al reino. Dice, no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Pregunta, ¿se detuvo el juicio de Dios porque se convirtió el rey o siguió? Siguió. ¿Quiénes son los librados del juicio de la ira de Dios? Los que se quebrantaron delante de él. Y sí, hermanos, estamos viviendo en un tiempo de recompensas. Estamos viendo esa evidencia. Hay muchos que aún siguen esperando cosas que ya están aconteciendo. Y hay otros que siguen bostezando en la cara de Dios, como si nada pasase. Les recomiendo, amados hermanos, que ustedes puedan profundizar todo el capítulo 23, porque allí van a ver las reformas que hace Josías, este rey que comenzó como un niño y que se encontró con la verdad. No dudó de hacer lo que nadie, ni siquiera David hizo lo que hizo Josías. No tan solo derribó los altares paganos, no tan solo destruyó los lugares altos, no tan solo puso en orden al pueblo con la ley de Dios, porque lo que dice el versículo 2 en adelante del capítulo 23 es que él se paró a leer las palabras del libro delante de todo el pueblo. Ya vamos a leer esa parte para finalizar. Sino que hasta fue lugar por lugar, territorio por territorio, hasta identificó dónde estaban los brujos sepultados, los desenterró y los quemó afuera de Jerusalén, afuera de Israel. Los quemó, deshizo todo. Nadie hizo esto. ¿Sabe qué significa? Si usted es verdaderamente convertido hijo de Dios, la santidad cuesta. Usted debería empezar a orar y decir, Señor, ¿qué cosas son las que contaminan mi vida y mi familia? Y las tengo como trofeo en mi casa. Y ahí usted se dará cuenta si ama más a Dios o ama los deleites de su carne. Porque mejor es entrar al cielo sin un ojo que con los dos ojos al infierno, ¿no? Así dijo Jesús. ¿Cuántas personas están atadas por los placeres de la carne y no, el televisor no? Llévese la heladera si quiere. Mire, nunca nadie como hasta ahora se ha preocupado tanto. Mire, ¿alguien se olvida la Biblia acá en el santuario? Desesperado viene a golpear la puerta. ¡Pá, me olvidé la Biblia! Sin embargo, se olvidan los celulares acá y vuelven la otra semana. ¿Así es? Usted jamás volvió 15 cuadras corriendo a su casa porque se olvidó la Biblia. Pero sí porque se olvidó el celular. ¿Sí o no? Nunca le hizo problema al mozo de un bar porque usted no podía orar tranquilo en el bar. Pero sí le hizo problema porque usted pagó por Wi-Fi y no hay Wi-Fi. ¿Y ahora con qué me conecto con Dios? ¿Cuántas cosas, no? Sencillas, habituales, cotidianas, que pareciera que esa inyección ya no duele porque tiene el solvente indoloro del mundo. Ya no duele. Me distrae, claro que me distrae. Pero ¿saben? La apatía y la apostasía, el enfriarse de la relación con Dios, viene tan despacito como alguien que no se da cuenta que está parado con sus pies sobre el resbaladero. Se empieza a deslizar y nunca se da cuenta. Reaccione, amado hermano, porque las historias bíblicas no son para rellenar libros, son para aplicarlas. Y yo creo que la vida de Josías es un rey que nos enseña a que si todos quisiéramos que todos digan que no hay ni hubo un hermano como tal, qué importante es que uno pueda vivir de tal manera que el Señor sea el que diga,
Yo me gozo de tener un hijo como vos. Concluimos con el capítulo 23, versículo 1 al 3. Concluimos. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá. Ya venía como con una autoridad de parte de Dios. Dice, y a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. ¿Sabe cuándo logramos nosotros esto? Cuando hay un picnic, cuando hay un asado, no únicamente. No falta nadie, ¿no? Pero ¿sabe qué hizo el rey? No dejó a nadie afuera. Porque ¿cuál es la importancia más grande que hay? Es la palabra de Dios. Allí no hacía falta decir, apague los celulares. Allí no hacía falta decir, por favor, orden. Porque el pueblo de Israel era caracterizado como muchos. La Biblia siempre dijo que eran muchos. Pero a la hora de escuchar lo que el rey estaba por decir con la palabra, la Torá, el rollo, el libro de Dios, el libro de la ley en sus manos, todo el pueblo se guardó silencio ante el temor reverente, porque el rey estaba por decir algo, aunque ellos hacía 57 años que estaban en viva la pepa. Hace 57 años que el pueblo no sabía lo que era orden, disciplina. No sabían qué era ese lugar que se llamaba altar porque no ofrecían nada. Estaba todo profanado y estaba a punto de cumplirse la profecía que ese profeta dijo sobre Josías 300 años atrás. Iba a comenzar a levantar el altar y Josías fue el que pronunció las Pascuas y sacrificaron Pascuas delante de Dios en ese altar para la gloria de Dios. Y dice que cuando él se paró y comenzó a leer, fíjese lo que dice, leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que habían sido hallados en la casa de Jehová, poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová. Quédese tranquilo que no voy a hablar de otro pacto más que el de Jesucristo. Hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos. ¿Cómo? De todo el corazón y con toda el alma, que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto solamente con un amén. Amén. Dios lo hizo posible en la persona de Jesucristo, el nuevo pacto en la sangre del Cordero, y con la llegada del Espíritu Santo. Esa ley está escrita en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, para que cada día pongamos en práctica cada mandato, cada ley que el Señor nos ordena, por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, que ahora nos capacita para poder obedecerle. ¿Necesitas una reforma en tu vida? ¿Necesitas un cambio? ¿Cuántos dicen, yo siento que no era el mismo o la misma que hace unos días o hace unos meses atrás? ¿No te das cuenta que es tiempo hoy delante del Señor de buscar un cambio? Ese cambio es por medio de Jesucristo, el único que puede transformar la vida de una persona. Cierra tus ojos, por favor. Te alabo, Señor. Te doy gracias, Padre. Aleluya. Te doy gracias, Señor. No hubo nadie como Él, ni lo habrá, decía la Escritura, que se convirtió al Señor
con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. La conversión genuina no es a medias, es todo, es total. Yo te invito, amigo, en esta noche, que si el Señor te habló a tu corazón, la única manera de romper maldiciones generacionales, la única manera de que no sucedan los mismos patrones de conducta, si necesitas verdaderamente ser renovado y transformado por el Señor, si quieres ver la luz de la esperanza en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar, es indispensable que te rindas al Señor, que te quebrantes ante Él. ¿De qué sirve mostrar una apariencia ante los demás cuando Dios ve el corazón? ¿De qué sirve mostrar que todo está bien cuando nada está bien? Es necesario comenzar de nuevo. Reformar es volver a formar lo que se deshizo. Josías fue un reformista. Siempre hubo reformista en la historia. Y nuestro gran reformista fue Jesucristo. Y sabes, nadie va a poder romper, destruir, ni invalidar lo que Dios ha determinado hacer. Nadie. Vuelve el Señor, vuelve Él. Y deja que el Señor sea el que reine en tu vida. Padre, te doy gracias por tu palabra. Que si esta noche hay algún hermano o alguna hermana que está inquietado por tu palabra y clama a ti y se quebranta y se humilla a ti como lo hizo Josías, sé que tu palabra es la misma y hay una seguridad de salvación que tú le das. Bendice, Señor, a todos los que oyeron tu voz escuchando este mensaje. Y a partir de ese momento, Señor, tú bendices el propósito de tu vida cuando el llamamiento es real. Bendigo, Señor, a mis hermanos, bendigo a tu iglesia, bendigo a la congregación. Que, Señor, identifica todo lo que es necesario deshacer, quitar, renunciar, arruinar en sus propias vidas que nos separa de ti. Y comenzar a edificar las cosas que son genuinas, verdaderas. En tu palabra, Señor, tú nos hablaste diciendo: no profanen más mi lugar santo. Tu vida es hecha santa para Él. Gracias, Padre Celestial. Si alguien en esta noche tiene su corazón quebrantado delante de Él, el rey Josías dice que se puso de pie, hizo votos, pactos delante del Señor, diciendo: voy a cumplir lo que tu palabra me dice. Nuestro pacto es Jesucristo, no hay otro pacto más validero. Si realmente así lo sentís, ponte de pie allí donde estás, porque los estás haciendo de corazón. Tú eres el que das paz a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Cada palabra espiritual se ejercita con la obediencia. Si no tiene Biblia, cómprese una y empiece a deleitarse en la palabra. Y si la tiene allí olvidada, búsquela. Encuéntrala como hizo Josías. Pero sin la palabra de Dios no podemos hacer nada, hermanos. Gracias, Padre. Gracias. Levanta tus manos y adórale al Señor.